Bueno, entonces, digamos, creo que esta reunión es exitosa por los integrantes, la cantidad de países latinoamericanos que se hicieron presentes directamente, muchos con sus jefes de Estado, de gobierno, después de una ruptura de los procesos de integración que literalmente se vivieron hace unos años, hay un recomienzo. Mi intervención, que ya pues ustedes conocieron, es a que salgamos un poco de la retórica de la integración y de la unidad y pasemos, siguiendo un tanto el ejemplo europeo, a construir esa integración a partir de proyectos concretos. La situación de la crisis climática nos da unas posibilidades, como toda crisis, siempre da unas posibilidades que yo creo que América debería aprovechar, sobre todo si integramos respuestas a la crisis que vive la humanidad. Durante estas décadas América Latina ha pasado a una marginalidad cada vez más grande. Su voz cada vez es menos escuchada, en la medida, porque las voces en la geopolítica dependen de los poderes económicos, en la medida en que la región ha perdido poder económico relativo, su voz se ha reducido en los escenarios del mundo, más cuando no ha unificado esa voz. Y en el mundo existe una agenda trazada por los grandes problemas de la humanidad. Una de esas, la principal en mi opinión, la crisis climática. América Latina no ha llegado unificada a las diferentes instancias de discusión mundial del tema de la crisis. En las COP, etcétera, su voz es disímil y poco atendida. Reconocer que hay una potencialidad en América Latina que podría ayudar de manera importante y no marginal en la solución de la crisis climática, y a partir de allí construir una política común que nos dé más fuerza en la geopolítica mundial, me parece fundamental. Lo que yo he encontrado, está en discusión, es que hay dos grandes temas que podríamos nosotros construir. Mientras Estados Unidos es la gran plataforma de emisión de gases invernaderos en el norte, nosotros tenemos la principal esponja, las selvas, especialmente la amazónica, un punto de negociación, una carta de negociación entre comillas, porque al final la vida de la humanidad no es para negociar, sino de aporte real en las discusiones del mundo, para revitalizar la selva amazónica. El gran problema que teníamos era una posición adversa de la extrema derecha brasileña que estaba en el poder. Hoy ese panorama se esclarece completamente y entonces debemos actuar. El mundo necesita, desesperadamente diría yo, es cuestión de vida o muerte, literal, el que esa selva se revitalice. Revitalizando la selva no solucionamos la crisis climática, pero es la tercera política más importante que se puede hacer. Y América Latina tiene ahí una responsabilidad central. Y el segundo tema es, también lo propusimos, el que las deficiencias en los Estados Unidos para transitar hacia una economía descarbonizada que provoca el poderío inmenso que tiene su propia industria petrolera, carbonera y similares, hace que necesite del gran potencial de América Latina, sobre todo de América del Sur, en generar energías limpias. Tenemos el potencial, ellos tienen el problema, solo falta volver ese potencial realidad y juntarlo. La manera de juntarlo a la economía norteamericana es una red eléctrica, que ya casi está. Entonces, ¿cómo no nos movemos hacia
una posibilidad incluso de industrialización de América Latina a partir de soluciones concretas a la crisis climática y a la descarbonización de nuestras propias economías y de la norteamericana, usando el potencial latinoamericano de energías limpias, que en casi todos los países, con muy pocas excepciones, es superior a sus propias necesidades de energía. Solo colocaría como ejemplo el caso de La Guajira, el norte extremo de Colombia, un desierto poblado de indígenas, en donde el potencial de esa región, que es pequeña respecto a toda Colombia, es de 25 gigas, y Colombia toda usa solo 17 gigas de sus actuales fuentes de energía. El potencial colombiano es de 65 gigas, nosotros usamos 17. Tenemos la opción de entregar energías limpias al mundo. Y esa podría ser una posibilidad incluso de industrialización para Colombia. Y si hacemos las cifras en cada país da cosas similares. Entonces, el poder, la magnitud poderosa de la voz latinoamericana, obviamente junta en el mundo, depende de nuestra capacidad de aportar soluciones al principal problema de la humanidad, y allí pues todo un complejo de agendas que tiene que, en el corto plazo, porque no tenemos mucho tiempo, desarrollarse la Conferencia de Presidentes para la Selva Amazónica y otras alrededor de este tema. Planteamos otros diferentes temas concretos que tienen que ver con nuestra problemática. El cambio de la política de drogas de Estados Unidos es fundamental si queremos paz y seguridad. La guerra contra las drogas que inició Nixon hoy es un profundo fracaso total en todos los indicadores, tanto para ellos como para nosotros. Todos son cifras negativas. Más muertos aquí, más muertos allá por sobredosis, más poder de las organizaciones multicrimen, más desestabilización democrática de los países. No hay ningún balance positivo de 50 años de mirar el problema de las drogas como un problema militar de guerra y de represión. A Colombia le sirve, porque la paz de Colombia depende de ese cambio de la política de drogas que hay que dar en el mundo. También lo propusimos en la CELAC y la Conferencia Latinoamericana sobre política de drogas. Yo creo que tiene que realizarse. Solicitamos que fuera en México, en Bogotá, perdón, por la realidad de lo que llevamos. Solicitamos que fuera en México otro de los grandes problemas que cada vez va a crecer más, que es la migración. La migración está ligada a la crisis climática, entre varias razones y causas. Y así vamos construyendo una agenda que, pegada a las circunstancias y a la problemática de la humanidad en el siglo XXI, podría darle una realidad, no solamente una retórica, a la integración de América Latina. Bueno, dejo ahí para hacer las Presidente, preguntas. son 5 preguntas. Empieza Telesur. Buenas tardes, presidente. Juan Carlos Bartolota de Telesur. Quería consultarlo, todavía no tenemos el texto, pero sabemos que la situación de Perú ha sido tratado en el documento que van a firmar todos los primeros mandatarios, y queremos conocer su opinión al respecto, si nos puede adelantar algo, y por otra parte, si tuvo algún contacto con las autoridades peruanas, porque hubo una queja formal hacia los embajadores de Bolivia y Perú por sus declaraciones y la del presidente Arce. Gracias. Gracias. En los años 70, 72, fue ratificado en Colombia, todos los países latinoamericanos excepto Cuba, firmamos un tratado internacional que se le denomina la Convención Americana. Es el primer tratado, el más poderoso, el más grande de derechos humanos del continente. Generó un sistema, incluso con dientes, que es el sistema interamericano
de Derechos Humanos una comisión, una corte, unos procesos que son de obligatorio, sus sentencias son de obligatorio cumplimiento para cualquier país firmante. Para el caso colombiano ese tratado hace parte de nuestra Constitución. Cumplirlo tiene que ver con una rama del derecho que se llama el derecho convencional. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cuerpos constitucionales que los gobiernos de América Latina y de Estados Unidos firmamos, obviamente no yo, en los años 70. Ese sistema pues casi que no vivió, porque inmediatamente vino el golpe de Estado contra Salvador Allende, año 73, y de ahí dictaduras en el sur, guerras en el norte de nuestra Suramérica y de Centroamérica, y solo hasta hace unos 30 años volvimos, 30 años después del golpe de Allende, ya se van a cumplir 50, América Latina aprendió de nuevo a ganar elecciones, a respetar, pues, entre comillas, que pudieran haber alternancias. Eso no ha sido fácil en muchos países, pero hasta el momento, ya 50 años después del golpe de Allende, aún las posibilidades de sustitución electoral, política, etcétera, se mantienen. Ese tratado del que hablo tiene en su artículo 23 un texto que es parte del tratado, se llama los derechos políticos. Menciona cuáles son. El primero, elegir y ser elegido, derecho básico, fundamental. En su texto dice, ningún derecho político puede quitarse a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal. Punto. Mi pregunta es, ¿por qué un presidente elegido popularmente está hoy preso si no hay sentencia de juez penal en su contra? Y perdió los derechos políticos él y sus electores. Ahí abiertamente hay una ruptura del sistema interamericano de derechos humanos. Se le ha criticado a Venezuela que haga eso, se le ha criticado a Colombia que haya roto con el sistema interamericano. Sentencias de la Corte hay contra muchísimos países a favor de los derechos de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y comunidades, que los países mal que bien respetan. Por ejemplo, yo soy presidente en virtud de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no, no sería presidente. Porque un funcionario administrativo muy fascista decidió quitármelos porque desprivaticé el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá siendo alcalde. 18 años de inhabilidad política, no sería presidente, una sentencia que se volvió famosa y texto de estudio en las facultades de Derecho, me los devolvió. Igual ha pasado con dirigentes de derechas, etcétera. En Perú se rompió. Uno de los primeros artículos de ese tratado dice: cada país debe buscar que su legislación interna, su normatividad se ajuste a los textos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese debería ser un camino propicio para Perú para solucionar el problema de conflictividad social. Entonces, tiene que abrirse el diálogo. Allá habrá propuestas, no podemos reemplazar al pueblo cubano, al pueblo peruano. Son ellos los que deben solucionar los caminos y construir los caminos para seguir por vías pacíficas. Pero lo cierto es que la Convención Americana debería respetarse y que no entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales que adquirió a través del voto popular sin que haya una sentencia de juez penal en su contra. Y en esa medida, pues, si yo me beneficié de eso, ¿por qué tengo entonces ahora que decir o callarme
cuando alguien está siendo perjudicado rompiendo precisamente el sistema interamericano de derechos humanos. El canal CCTV. Presidente, buenas tardes. Aquí Andrés Flores de CGTN, la televisión de China. Se ha mencionado mucho a China en esta cumbre, de hecho es uno de los estados invitados y habrá un discurso del presidente Xi Jinping. Quería preguntarle, en su criterio, en su visión, qué es lo que aporta o lo que podría aportar China a la región. Gracias. Bueno, hay una competencia por el poder del mundo, unas primacías económicas que se han puesto en cuestión. Indudablemente China, a partir de su política, ha crecido, se ha convertido en un poder mundial inobjetable. Entra en contradicción con poderes ya establecidos. He visto, sí, algunos gobiernos que tienden, como reacción ante el viejo dominio de los Estados Unidos en la región, a responder con otras amistades, Rusia, China, los bloques militares han jugado dentro de nuestro territorio, incluso dividiéndonos. Por las marcas de aviones de guerra se entienden las alianzas. China va a jugar un papel fundamental en la historia humana en los últimos, no solamente en los últimos años, sino va a jugarlo hacia adelante. Lo que más le demando a China es que, dado que tiene un poder planificador de su Estado muchísimo mejor y más alto que Estados Unidos, que la Europa occidental, en virtud de pues, la historia propia de la China, ese poder planificador tiene que usarse en el mejor sentido que la humanidad necesita. Es que, en cierta forma, la competencia en realidad no es militar o comercial, sino que los Estados Unidos, ligados con Europa occidental al libre mercado, tienen con el libre mercado que demostrar que son capaces de superar la crisis climática, es decir, de descarbonizar su economía. Y China, más afincada en su poder de planificación del Estado, tiene que demostrar que ese poder de planificación de su Estado puede superar la crisis climática. Eso se mide fácilmente en términos de una nueva contabilidad, que son las toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera o dejadas de emitir. El que gane ahí se convierte en el poder mundial. El que pierda puede conducir a la humanidad a su extinción. Ni más ni menos, ahí no se están jugando. Entonces, lo que yo esperaría de China es que juegue su poder de planificación de su Estado en función de ella misma de tener en su propia economía las emisiones de gas de efecto invernadero. Se lo he solicitado a los Estados Unidos. Lo que siento es que el capitalismo que hemos vivido en los últimos 30 años, que algunos llaman neoliberal, no es capaz de superar la crisis de la humanidad. Y no es capaz significa que lleva a la humanidad a la extinción. Y obviamente eso tiene una consecuencia política, una tensión extrema, cada vez más difícil. Nos está llevando a guerras en vez de llevarnos a superar la crisis climática. Los datos muestran que cada vez estamos peor. Ahora, el otro no ha demostrado su capacidad. Aún, pues obviamente todo el mundo hace esfuerzos, pero diría que si el mercado libre de Europa Occidental y Estados Unidos, o enfrentados al poder planificador del Estado chino, alguno de los bloques demuestra es capacidad, no en cuántos aviones hace, sino en cuántos gases efecto invernadero puede detener y disminuir de la atmósfera, allí hay una ganancia neta que marcará la historia hacia adelante. América Latina debe hablar con todo el mundo, no con una parte del mundo. En algún momento hubo una crisis entre Colombia y Venezuela porque los venezolanos compraron aviones Chukov rusos
Y entonces la respuesta inmediata es que metieron a Colombia de no sé qué categoría que no he podido entender, que llaman socio estratégico de la OTAN o algo así. Y entonces reproducir ahí en la esquinita norte del continente lo que viven los rusos y los ucranianos. Y yo dije, no, pues que eso es una tontería. El espacio latinoamericano no es para eso. Nosotros que tenemos que buscar el camino de América Latina. Y no simplemente estar dependiendo de los juegos de la política mundial. Y por eso un poco lo que había hablado al principio, digamos, ¿dónde es que está el camino de América Latina? Y la crisis climática también, igual que está, se coloca como un escenario de definición de los poderes mundiales, también puede ser el escenario de un incremento del poder autónomo político de América Latina en el mundo. Próxima pregunta, Agencia TAS. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta, Elena Kondratьeva, Agencia TAS, Rusia. Quería preguntar, la semana pasada la jefa del Comando Sur de Estados Unidos dijo que Washington ofreció a 6 países de América Latina que donen a su arsenal militar de origen ruso a Ucrania a cambio del arsenal militar estadounidense. ¿Qué opina usted sobre la idea de involucrar a América Latina en conflicto de manera directa y si Colombia ha recibido esta propuesta y cómo sería su respuesta? Colombia en los años que han pasado, no en mi gobierno, compró material de guerra ruso, helicópteros, etcétera, para sus propios fines al interior del país. Ese material está ahí. Tiene problemas de sostenimiento porque la asistencia ahora es imposible para arreglar, para cambiar partes, etcétera. Y en alguna conversación con la señora Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Y así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra. No significa que no estemos preocupados por una agresión. Nosotros ya como movimiento político incentivamos que en el Tratado de Roma, del que no hace parte casi ninguno de ellos, la Corte Penal Internacional se elevara a delito internacional la agresión. Y sostenemos aún esa posición. La agresión debe ser un delito internacional. La realidad del conflicto actual en Europa, en el mismo sitio donde los nazis mataron 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, nos hace, fue lo que propuse en la reunión, que América Latina, en vez de estar jugando a ver en cuál bloque militar queda, si ruso u OTAN, etcétera, lo que debe exigir antes que nada es la paz. El que se construyan los diálogos pertinentes en los escenarios pertinentes para que esa guerra se acabe. No estamos con ninguno, estamos con la paz. Y por eso ninguna arma rusa existe hoy inservible en nuestra tierra, va a ser usada en ese conflicto. CNN. Buenas tardes, presidente. Nicolás Gallardo, mi nombre. Le quiero preguntar específicamente de cómo van las gestiones por parte de su país y de otros bloques con respecto a Venezuela en el marco de la intención de que pueda retornar al sistema interamericano de derechos humanos, como así también a la comunidad andina de naciones. Gracias. Es una solicitud que le he hecho personalmente, ya había hablado de lo que significa el sistema interamericano. Le he hecho al presidente Maduro. Cuando Chávez sacó a Venezuela del sistema interamericano, siendo yo amigo de Chávez, con
unos 200 integrantes activistas de derechos humanos de América Latina, le escribimos una carta solicitando que no sacara a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, que obviamente tiene fallas, influencias, el poder político logra influir sobre decisiones de la Corte Interamericana, pero es nuestro sistema el que hicimos, lo hicimos latinoamericanos, pues ya la mayoría muertos. Pertenece a una época, a la época del liberalismo y de los derechos liberales. Ahora se podría reconfigurar, no eliminando los derechos liberales. Yo soy de la tesis que esos derechos son una conquista de la civilización humana, los que surgieron de la Revolución Francesa. Pero se quedan cortos porque hoy hay derechos de la mujer que en ese entonces no existían, derechos de la naturaleza, más que la crisis climática nos lo muestra, que en ese momento no estaban en el radar de los gobernantes latinoamericanos, derechos colectivos y sociales. La Carta Americana debe enriquecerse indudablemente hoy, su poder a través del sistema interamericano, que es importante porque casi los tratados internacionales no tienen sistemas para volverlo realidad, y este sí, la capacidad de sanciones de estados, etcétera, hace que, digamos, esa sea como nuestra constitución común, la podemos enriquecer. Y por eso el que Venezuela pueda reingresar me parece importante, y le propuse al presidente Maduro que lo estudiara, y la respuesta inmediata no fue negativa, fue que lo querían estudiar y esa posibilidad existe. Ahora, no es lo mismo que las reuniones que desarrollan en México, que tienden más a la petición norteamericana de que se hagan elecciones libres en 24. A mí me parece que la propuesta nuestra es mucho más integral. No es simplemente que se hagan unas elecciones. Es difícil que se hagan unas elecciones con garantías si uno de los participantes posibles tiene 15 millones de dólares como precio por su cabeza. Pero yo creo que es más completo porque incluye las elecciones y las garantías, es que Venezuela ingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Y ese es, digamos, nuestro eje de conversaciones con Venezuela. Yo creo que si esa decisión se toma, sería un gran paso, digamos, en que el pueblo venezolano pueda recuperar a plenitud los derechos mundiales que debe tener como pueblo, el fin del bloqueo, etcétera, y el libre juego democrático que ya los venezolanos usarán en algún sentido para que determinen qué tipo de gobierno es el que quieran a partir del 24. Por último, la agencia de Noticias Telam. Presidente, Mariela Mayer, de la agencia de Noticias Telam. Quería preguntarle concretamente, en los discursos que se han dado en este foro de la CELAC se ha hablado, se abogó por el fortalecimiento de este foro para que sea la voz de la región en el mundo. ¿Cuál es entonces justamente el rol de la OEA, la que usted está mencionando, el sistema interamericano, y teniendo en cuenta lo que dijo, si cree que es necesaria una reforma de la misma? El presidente de Uruguay, que ya políticamente lo catalogan de derechos, dijo hoy algo que me pareció importante, y es que la institución de la integración no puede estar dependiendo del carácter ideológico de una mayoría de gobiernos. Los europeos nos los han enseñado ya, pues después de matarse entre ellos por millones, han aprendido a construir una institucionalidad que es, con sus problemas, porque hay discusiones alrededor del tema, un poco independiente de los cambios políticos que cada uno de esos países pueda experimentar, y conviven. Puede haber una extrema derecha en Italia y al mismo tiempo un socialismo, pues una socialdemocracia en España, pero entonces no se rompe la Unión Europea. O alternan, porque
Italia puede pasar a la izquierda y viceversa, y sigue la Unión Europea. Eso que dijo el presidente de Uruguay me parece clave, digamos. La instancia de integración tiene que ser en cierta forma autónoma respecto a los cambios políticos de cada país, que nadie puede predecir. Las instancias que hemos tenido diferentes han pecado un poco de homogeneidad ideológica. Entonces, si está la mayoría en las izquierdas, entonces existe, pero si eso cambia, entonces deja de existir. Y así no se puede hacer una unidad, una integración. El Grupo de Lima, por ejemplo, del que hacía parte Colombia, no existe, porque todos sus gobernantes ya no están, que eran de derechas todos. Y lo que buscaban era la caída del gobierno venezolano, y eso, pues obviamente, si los países variaban su conducta, pues desapareció. No existe hoy. La OEA ha cometido, siendo una institución de mucho más peso, digamos, y tiempo, en la última etapa decidió fue vincularse a ese mismo tipo de parcialidad ideológica. Por el cálculo de mantenerse en la secretaría o en el poder de la OEA, entonces, si los tiempos giraban a la derecha, pues decidió fue atacar gobiernos que estaban en el ala de la izquierda. Terminó fue aupando golpes de Estado y la confianza se desplomó. Hay que discutir si la OEA se puede refortalecer. La OEA es diferente al sistema interamericano, es un tema de... O esta instancia, por la cual yo apostaría más, la CELAC, que también, si logra ser autónoma respecto a los cambios políticos de cada país, a lo mejor en Colombia otra vez vuelve un gobierno de derechas, y eso no significa entonces que se tenga que salir de la CELAC, sino que allí haya un proceso que nos vincule independientemente de nuestras transformaciones. Yo creo que la CELAC hoy deberíamos considerarla como el verdadero espacio de la integración latinoamericana. Allá nos dirá. ¿Esto? Bueno, gracias. Haz la pregunta. Haití es parte y víctima del tema que yo estaba aquí hablando al principio, que es la política antidrogas. Cuando tú pintas en el mapa las rutas clandestinas de la cocaína, lo puedes hacer sin necesidad de mucho conocimiento de inteligencia, etcétera, simplemente pintando las ciudades más violentas del mundo. La mayoría de las ciudades más violentas del mundo está en América, incluidas varias de Estados Unidos. Pasan, las dibujas en el mapa y ahí vas trazando cuáles son las rutas, porque son esas rutas clandestinas las que vuelven los sitios por donde pasa, los sitios más violentos del mundo, al punto que América es la región más violenta del mundo. Unas de esas pasan por Haití. El poder de esas rutas, por el poder económico que se mueve allí, es de desestabilización de las democracias. Por eso Haití no es el único caso. Casi todos los países que estamos dibujados en ese mapa tenemos Haitís dentro de nosotros, subregiones que son como Haití. Lo que pasa es que ya hay un Estado que completamente ha terminado vulnerado por estas circunstancias. Haití, no por nada, fueron mercenarios colombianos los que mataron al presidente Moisés Allá. Es un tema pues, que está en investigación, no puedo hablar yo mucho de eso, pero indudablemente tiene que ver con las rutas del narcotráfico, porque pasan al lado sur, al lado de la costa sur de Haití,
allá llegan como parte de pasar eso hacia la costa norte, etcétera. Entonces meten armas, arman bandas, etcétera, y bueno, ya tienes una situación de desestabilización tal que no fue posible que la propia fuerza pública de Haití defendiera a su presidente. Y el caso de Haití, digamos, en el contexto, su estabilización democrática pasa por un cambio de la política antidrogas, igual que la paz de Colombia. Y podríamos hablar de ciertos temas más en Centroamérica, etcétera, pero lo que sucede en México y lo que sucede en la frontera, lo que sucede con la migración, porque los éxodos, como bien dijo el Papa Francisco, casi que al comienzo de su papado, los éxodos construyen las nuevas esclavitudes. Yo al principio no entendí mucho esa tesis. Fui a una conferencia allá en la universidad, que tiene el Vaticano, lo explicaron. Pero ahora que veo el tema de la migración venezolana en Colombia, este tema de las drogas, etcétera, es clarísimo que el éxodo va a aumentar en el mundo por la crisis climática. Es utilizado de tal manera que genera las nuevas esclavitudes. Las mujeres que son conducidas a mecanismos de la prostitución, muchas venezolanas han muerto asesinadas en Colombia. Los niños que son llevados al trabajo esclavo, en el caso colombiano, hombres a trabajos forzosos en la producción de cocaína. Si ese éxodo sigue hacia Centroamérica, hacia México también, todo eso ocurre. Y entonces mucha parte de la población que hoy está en éxodo es de Haití, incluso ya por los procesos que se están dando en Venezuela ahora es mayor el de Haití que Venezuela. Y todo esto tiene que ver con una desestabilización de los estados, de la democracia, que es producto de un tipo de políticas antidrogas que ha fracasado y que está produciendo estos efectos y que hay que cambiar. Bueno, ya me tocó. Gracias.